Le damos la bienvenida a Gaby. Gaby Costa, ¿estás por ahí? Estoy por acá, estoy por acá. Gaby Costa. Gaby, bueno, Gabriela Costa, le damos la bienvenida, es licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, cuenta con un posgrado en especialización en psicología del deporte y la actividad física. Tiene, bueno, como formación complementaria en psicoterapia, primera infancia, intervención en alto rendimiento, formación profesional, neurociencias y evaluación psicológica laboral en un periodo muy grande, desde el 2013 al 2024. Tiene una muy buena experiencia profesional también. Ella es psicóloga clínica de adolescentes y adultos en consultorio particular, psicóloga deportiva con experiencia en boxeo, incluyendo trabajo con deportistas y pasantía en el Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate. Bueno, trabajó con boxeo y halterofilia. Tiene un gran desempeño en áreas de empresas y organizaciones, descentralización territorial, orientación educativa laboral y asesoramiento de proyectos. Y bueno, también como técnica asesora de proyectos en el área del empleo, ha trabajado en programas de inserción educativa y laboral, orientación ocupacional, elaboración de perfiles, articulación institucional y planificación anual de capacitaciones departamentales. Gaby, es un placer, muchas gracias por estar, te damos la bienvenida. Bien, bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación. Es un placer ser parte. Dime si están pudiendo ver la pantalla completa. Sí, se ve bien. ¿Sí? ¿Pero la ven completa? Ah, no, A no, ver ahí. ahora sí. Perfecto. Bueno, en realidad el enfoque que vamos a tener acá es desde el lado de la gestión emocional y el rendimiento deportivo. Poder conceptualizar un poco como para luego aproximarnos un poquito a lo que tiene que ver con la ejecución y el rendimiento, por lo cual vamos a hacer como un recorrido conceptual y luego vamos a llegar a alguna descripción y algunos tips de trabajo. Lo primero que me gustaría como plantear es que el enfoque que hacemos siempre es desde la salud mental, algo tan importante y que a veces es necesario puntualizarlo. Como bien saben, hace varios años, ya desde 2018, se cambió el enfoque y ya no se piensa la salud solo como la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar de las personas para que puedan desarrollarse en comunidad de forma productiva. Eh, entonces, el enfoque que siempre tenemos busca eso, ¿no? Centrarse en la salud psicológica, tanto en términos del impacto en el rendimiento deportivo como en el bienestar general del deportista. Desde la psicología del deporte, que es una de las ramas que tiene la psicología y que forma parte de las ciencias del deporte, eh, lo que se busca es, se ocupa de estudiar todos los factores psicológicos que influyen en la práctica, tanto en la parte de la iniciación, en el mantenimiento de la práctica deportiva y en el rendimiento, así como en los efectos que derivan de esa participación deportiva. Es decir, que de todas aquellas procesos y manifestaciones psíquicas que se implican en las actividades físicas antes de la ejecución, que ya se empiezan a desarrollar un montón de procesos psicológicos, psicofísicos que preparan el movimiento, la motivación, toda la parte cognitiva, y que generalmente esto sucede de forma imperceptible e inconsciente en los deportistas durante la ejecución de la actividad física, que también hay procesos psíquicos que están actuando, ya sea para llevar a cabo la actividad particular, todo lo que tiene que ver con las reflexiones cognitivas, eh, los objetivos alcanzados, los resultados, la comprobación de resultados, y con los efectos que posteriores, ¿no? Lo que sucede después, que es basado en la información en esa ejecución, eh, todo lo que empieza a pensar la persona en cuanto a los actos deportivos, los siguientes los nuevos procesos que vendrán, es decir, que la persona tiene en su mente un montón de procesos que suceden no solamente al momento de la competencia, no solamente en el momento que está ejecutando la actividad deportiva, sino que desde el antes, ¿no? Y tiene sus efectos posteriores también en el deportista. Y ahí algunas preguntas, ¿no? Que uno se hace cuando se aproxima o cuando trabaja con deportistas
o cuando nos gusta el deporte, que uno piensa, ¿no? ¿Por qué un deportista que fisiológicamente, técnica y tácticamente está preparado, totalmente preparado para realizar un movimiento, gesto técnico, no lo logra hacer? ¿Por qué algunos deportistas se derrumban en competiciones, mientras que otros que tal vez uno ve que tienen condiciones físicas inferiores obtienen mejores resultados, ¿no? Son como algunas preguntas que uno se hace y bueno, hay aquí una de las respuestas que tiene que ver con que el rendimiento es el resultado de varias capacidades, ¿no? Están por un lado las que tienen que ver con lo físico, que es todo lo que tiene que ver con fuerza, potencia, flexibilidad, equilibrio, coordinación. Aquellas habilidades técnicas, que son obviamente que los movimientos propios de cada deporte, las tácticas, que son aquellas que tienen que ver con las estrategias específicas de cada especialidad, pero se suma también lo que tiene que ver con las habilidades psicológicas, ¿tá? Y que no siempre en los entrenamientos se le da el espacio al entrenamiento, ¿no? De esas cosas. ¿Qué son las habilidades psicológicas? Bueno, son todas aquellas destrezas mentales, emocionales, que se ponen en juego y que influyen en la conducta, en la adaptación. Y bueno, ahora más adelante en la presentación vamos a enfocar en algunas de las habilidades psicológicas, pero algunas de ellas tienen que ver con la atención, con la activación, la confianza. Bueno, ¿y qué hablamos cuando hablamos de emociones? Porque es importante conceptualizar, porque en la medida de que se tome conciencia de los efectos que tienen las emociones, es que uno puede entender determinados comportamientos o desarrollos de los deportistas. Las emociones son todas aquellas reacciones que actúan, reacciones psíquicas que actúan en la conducta motora y que van acompañadas a su vez de un montón de fenómenos orgánicos que generalmente son de naturaleza neurogenerativa, vegetativa, y que influyen de manera notable en todo lo que tiene que ver con el grado de esfuerzo al realizar un ejercicio, y esto impacta en todo lo que tiene que ver con los rendimientos deportivos. Y podemos ver que esto puede llevar a estimular al deportista, movilizándolo para que aplique al máximo sus fuerzas, que incremente su potencial, porque las emociones obviamente que cumplen una función de dirección del comportamiento, o por el contrario, podemos ver que esas emociones lo pueden llevar a impactar en sus rendimientos también, disminuyendo su potencial. Pueden convertirlos indiferentes, sin energía, y bueno, las emociones, como decíamos, cumplen esa dirección, ¿no? Si el deportista emocional, las emociones que está sintiendo son positivas, eso lo lleva a potenciarlas, y si las emociones, que ahora vamos a ver un poquito la descripción, son negativas, eso va a influir en una baja del rendimiento. En 2004, Ekman hizo lo que es una clasificación de algunas emociones básicas, que son el enojo, número 10, el enojo, el miedo, la tristeza, el disfrute, la culpabilidad, el disgusto, el desprecio, la sorpresa, la turbación y la vergüenza. Es importante ver que hay una estrecha relación en lo que tiene que ver con las emociones y con la personalidad del deportista. Es decir, no podemos ver de forma aislada una emoción de la persona. Porque obviamente que las emociones van a influir en todos sus procesos y cualidades. Hay una interacción permanente y bueno, el mediador de carácter entre las emociones y la personalidad es lo que comúnmente conocemos como el temperamento, ¿no? El temperamento del jugador, del deportista. En todas las emociones tenemos por lo menos 5 aspectos que pueden ser analizados. Por un lado, la experiencia emocional personal, es decir, aquellas características que la persona siente y que puede describir. Los cambios fisiológicos que están implicados en las emociones, es decir, aquellas respuestas corporales y orgánicas que acompañan cada una de las emociones, y ahí podemos ver los efectos en lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, la respiración. También otro de los aspectos es el comportamiento emocional, la conducta que tiene la persona emocionada, los gestos, las acciones de juego,
cómo actúa y qué hace, que es un poco que salió en la presentación anterior, cómo poder entender algunas cosas que le pasan al deportista. Bueno, a partir de algunos comportamientos emocionales que tienen que ver con sus conductas, uno ya puede como observar y analizar algunas emociones que puede estar sintiendo. Los procesos cognitivos, ¿tá? Hay una alteración de la atención, de la percepción, de la toma de decisiones. Todos estos se alteran también a partir de las emociones. Y la motivación, que como decíamos anteriormente, un organismo que está emocional es un organismo que se orienta hacia determinadas metas, objetivos. Y la interpretación que hace un deportista de la experiencia deportiva que está viviendo también se va a reflejar en determinadas emociones. Si un deportista interpreta una competición como una amenaza, es obviamente que le va a generar ansiedad, intranquilidad, y en el cuerpo lo va a sentir como tensión muscular, respiración acelerada, pensamientos negativos. Si la interpretación que hace de las derrotas o de los errores las vive como injustas, eso le va a generar comportamientos que sean impulsivos, conflicto con los compañeros o rivales, una sensación de cólera y de frustración. Si el resultado del esfuerzo propio le genera alegría, confianza, energía positiva para seguir mejorando, eso las emociones van a ser de euforia, motivación. Si aprende a interpretar experiencias deportivas, nos ayuda a gestionar, obviamente, mejores emociones y rendimientos, ¿no? Es decir, si la persona se encuentra en un estado que le permite mantener la serenidad, aceptar los errores como aprendizaje y disfrutar del proceso, vamos a ver un deportista que presenta cierta calma, es decir, que las emociones se van manifestando y es un poco lo que nosotros como entrenadores, como educadores, como profes, como profesionales del deporte tenemos que aprender a mirar con ellos, ¿no? Las emociones cumplen como dos grandes funciones, ¿no? Por un lado, tienen la función de orientar y controlar las conductas. ¿Tá? Un poco lo decíamos, el deportista que está orientado al fracaso va a planificar todas sus acciones de forma diferente al deportista que está orientado al éxito. La segunda función que tienen las emociones es energética. Un deportista con emociones positivas va a participar con mucho más actividad en el entrenamiento que uno que no esté motivado. En todo el proceso deportivo vemos que aparecen las emociones. En la práctica de los ejercicios, en las competencias con intensidad particular y también en los entrenamientos. Lo que también se puede observar es que de acuerdo a las cargas de entrenamiento es que se van a generar determinados tipos de emociones. Cuando las cargas en el entrenamiento son adecuadas a la capacidad psicofisiológica del deportista, vamos a observar algunas emociones vinculadas con la alegría, la satisfacción, la confianza y la seguridad. Y cuando las cargas superan el potencial del deportista, es que van a aparecer las cargas negativas, que ahora las vamos a ver, que es una clasificación de Melnikov. Vamos a ver tensión constante sin adaptación, un clima psicológico desfavorable, vamos a ver que entra en conflicto con los compañeros. De acuerdo a las distintas etapas del entrenamiento, se pueden ver distintos tipos de emociones también. Como decíamos anteriormente, hay emociones de acuerdo a las cargas de entrenamiento, emociones que aparecen también frente a la ejecución de ejercicios que son difíciles y peligrosos y que provocan miedo. Y después podemos ver distintos tipos de emociones según las etapas previas a la competencia, las emociones durante la competencia y las emociones luego de finalizar la competencia. Las reacciones emocionales negativas ante las cargas de entrenamiento pueden ser nerviosismo, y ahí vamos a ver irritabilidad, conductas caprichosas, que el deportista no acepta la ejecución y desciende el entusiasmo por cumplir con el entrenamiento, que aparecen conflictos en las relaciones interpersonales,
También podemos, como efecto negativo, ver inestabilidad emocional. Ahí se va a traducir en desgano, desconfianza en poder alcanzar metas, inquietud, una enorme falta de concentración y de atención, errores en las ejecuciones, quejas de cansancio, y también podemos ver algo un poco más marcado como depresión o trastornos ligeros del sueño. O se puede llegar a un estado de astenia, que ya es un estado depresivo donde se ve una pérdida de interés por el deporte, rechazo al entrenamiento, y ahí sí se acentúan trastornos al dormir, del apetito, de la atención, de la memoria. En general, todas estas reacciones emocionales que se señalaron recién se caracterizan porque el deportista se cansa rápido ante las tareas, disminuye la capacidad de trabajo, puede presentar trastornos del sueño, falta de ánimo, a veces dolores de cabeza, se altera el apetito. Bueno, ¿por qué toda esta introducción de las emociones? Porque hay un fuerte vínculo entre todo lo que son las emociones positivas y el desarrollo de las habilidades psicológicas, que como decíamos son todas esas habilidades mentales y sociales y emocionales que tienen los deportistas. ¿Qué habilidades psicológicas deportivas intervienen en el rendimiento deportivo? Algunas son la motivación, la atención, la comunicación asertiva, la confianza o autoconfianza, autoestima, la toma de decisiones, la concentración, la tolerancia a la frustración. Todas estas habilidades son entrenables y uno de los objetivos que tiene la psicología deportiva precisamente tiene que ver con potenciar esas habilidades psicológicas ya existentes en el deportista y poder corregir y llevar a un mejor nivel a aquellas que se encuentren más deficitarias. Y bueno, el deporte de competición lo que hace es que implica como la elaboración de una conducta que es reglada, normatizada y que implica óptimos niveles de realización, lo que lleva a que el deportista necesita adquirir capacidades y conductas de cada deporte y le implica una exigencia, ¿no? Una exigencia de rendir al máximo nivel, por lo cual obviamente que va a requerir potenciar al máximo no solo sus recursos que tienen que ver con las habilidades, con la técnica, sino todos esos recursos emocionales y esas habilidades para poder sobrellevar esa presión, ¿no? Esa presión y esa exigencia que le exige. Y muchas veces eso se puede traducir también, ¿no? En algunos efectos de esa presión, como una dosis de cansancio, lo puede llevar a lesiones, a dolores. Y bueno, un poco la dirección efectiva que tenemos en la tarea pedagógica y psicológica que llevamos los profesionales que tenemos acá, es entender la necesidad de poder entender y conocer las formas de reacción y comportamientos de los deportistas con los que trabajamos. En especial también durante la competencia y luego de todo lo que son los éxitos y los fracasos. Y también conocer las técnicas que emplea cada deportista, ¿no? Para llevar adelante, para soportar esas presiones, para las tomas de decisiones que va teniendo. Y sin embargo, lo que podemos ver por las estadísticas es que el 80% de la información que emiten generalmente los entrenadores luego de una competencia tienen que ver con indicaciones correctivas vinculadas a reglamentación y de forma autoritaria, ¿no? Solo el 18% son retroinformaciones que estén vinculadas a preocupaciones, miedos, al poder analizar con el deportista cuáles son las causas de los errores sufridos, los deseos de comportamiento. Gabriela, Sí, no sé si puedo interrumpir, no sé si está habilitado para conversar, pero te voy a hacer una Ale, pregunta. ah, Perdón, Ale, Laura. buen día, Sí, ¿cómo estás? Ale, ¿sabes qué? Tal vez sea mejor, no sé, ya lo dirá también Gaby, pero tal vez sea mejor escribir las preguntas en el chat. No sé qué te parece. bien, ¿Te bien, parece no como bien? ustedes digan. No, a mí me gusta Está. conversar, pero tranquilo, Yo escribo, sé, sí, tranqui. por eso Gracias. yo aclaro esto. Si Gaby quiere contestártela, por mí está. No, 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 tranquilo, tranquilo, no, no sabía cómo era la dinámica. Disculpa, Gabriela, continúa, continúa. no, por favor, yo disponible a lo que definan.
Sí va como así porque estaba pensado como presentación y luego espacio de consultas, pero sin dudas que si hay una pregunta que creen que se puede perder, si no en el camino, o viene muy vinculada a lo que actualmente estaba mencionando, no hay problema. Sí, sí. No sé qué hacemos. Perdón, continúa, lo Bien, guardo para luego. bien, perfecto. ¿Siguen viendo mi presentación? Sí. Sí, Gaby. Ay, bien, perdón, que yo no estaba viéndolos. Bien, bueno, ¿cómo controlar las emociones? Porque venimos haciendo como una conceptualización y demás, y lo más difícil, y me pasa no solamente en el trabajo con el deporte, sino en general desde la psicología, que muchas veces es decir, bueno, perfecto, ya entendí de qué tratan las emociones, de cómo impactan el rendimiento deportivo, pero bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para controlar las emociones? ¿Cómo hago para ayudar a mis deportistas o las personas con las que trabajo? Sabemos, además, que la mayoría de los ámbitos no hay psicólogos deportivos. Sabemos que la mayoría de los clubes, que la mayoría de las instituciones siempre hay un tema presupuestal que hace que no contemos con todos los profesionales que se necesitan para un verdadero trabajo interdisciplinario. Entonces, la mayoría de las veces el trabajo que tiene que ver con las emociones o se le dedica menos tiempo, y obviamente que eso después también tiene su impacto, ¿no? En lo que tiene que ver con los rendimientos deportivos, por una cuestión de alcance, que la mayoría de los entrenadores están solos, ni siquiera siempre cuentan con un profe que les pueda apoyar para poder tomar más dimensiones, trabajar más dimensiones que la meramente física, técnica y táctica. Desde la psicología, en aquellas intervenciones que se tiene la posibilidad de contar con un profesional especializado en eso, se utilizan muchas técnicas, algunas las mencionó Mauricio, el profe que presentó anteriormente, que tiene que ver con la respiración. La respiración es una aliada clave y que la puesta en práctica no necesita llevar adelante solamente por un psicólogo, ¿no? Pero obviamente que desde la psicología, cuando se trabaja con deportistas, se trabaja mucho en lo que tiene que ver con las técnicas de respiración, ya que nos permite poder conectar con el presente, con poder sacar el foco que genera la ansiedad de la competencia, la ansiedad de lo que viene, la ansiedad y el miedo a la ejecución. A través de la respiración la persona logra contactar con un estado de conciencia plena, con el aquí, con el ahora, lo que genera como bajar las preocupaciones también. Y técnicas de respiración hay muchas. Están las técnicas de activación, que son previas a entrar a un partido, a una pelea, que tiene que ver con que el deportista quede en el nivel de activación óptimo, ni por arriba ni por abajo. Están las técnicas de respiración que ya son más de relajación, que esas se hacen, por ejemplo, la noche previa, que son técnicas de relajación como para poder descansar tranquilo. Eh, Después está la visualización, que es una técnica de mentalización que lo que ayuda es a preparar previamente la competencia y lo que hace es como poder fijar algunas cosas que luego uno quiere llevar adelante en el partido o en la ejecución. Por ejemplo, cuando se trabajan algunos aspectos técnicos, a mí me pasó, por ejemplo, la experiencia con boxeadores, que muchas veces los entrenadores me decían, bueno, no, me pasa que al momento de las peleas eh, siempre baja los brazos, descuida determinadas posturas del cuerpo. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero muchas veces lo que hacíamos en la visualización era justamente planificar esa pelea, hacer un repaso donde emocionalmente él pudiera como visualizarse en la pelea con los brazos arriba, con la defensa alta. Entonces lo que haces es fijar algunas conductas técnicas deseadas, emocionales, el cómo quieres que se sienta la persona, que se vea positiva, con emociones positivas. Y la realidad es que nuestro cerebro, esa visualización y esas imágenes mentales y esas emociones las vive de forma similar porque es una habilidad que tiene nuestro cerebro, ¿no? Que aquellos pensamientos y aquellas cosas que uno va interpretando emocionalmente las vive como reales.
Entonces, eso genera como poder fijar algunos conceptos, algunas emociones, algunos aspectos técnicos que queremos que se lleven adelante el día de la pelea. Por ejemplo, los automovilistas, la gente que hace automovilismo no es que previo a las carreras va y entrena en pista siempre todos los aspectos. Ustedes verán que muchos de los ejercicios que tienen que ver con los automovilistas, ya sea a través del entrenamiento virtual que hacen a través de juegos, pero también a través de la memoria y de entrenar mentalmente la carrera previa a la ejecución. Obviamente que no van a tomar, hay decisiones que no las está tomando el automovilista en el mismo día de la carrera, ¿no? Porque eso podría poner obviamente en riesgo su vida. Hay cosas que están entrenadas anteriormente, no las toman milésimas de segundo, que es la que lleva a la ejecución. Otra de las técnicas que se utiliza mucho es el pensamiento positivo, ayudar al deportista al autofeedback positivo, ¿no? A retroalimentar pensamientos que tienen que ver con sus habilidades, con lo que sabe hacer, con su capacidad ejecutiva, con que le va a salir bien. Y como les decíamos recién, la atención plena, que se ha puesto muy de moda el mindfulness hace mucho tiempo, que tiene que ver con estados de meditación, de conexión con la respiración y con el cuerpo, que lo dejen en el aquí y en el ahora y no las preocupaciones y la ansiedad que genera lo que va a venir. Y bueno, pero desde los entrenadores, como decíamos anteriormente, que son la mayor posibilidad que tenemos de poder entrenar todas estas cosas, porque es el que está día a día con el deportista y demás, también se pueden producir emociones positivas que luego se reflejen en el desarrollo de habilidades psicológicas, como la motivación, la confianza. Una es el poder tener conocimiento de las expectativas del deportista, ¿no? Eso es importante. Tener un establecimiento claro de objetivos, saber a qué vamos, para qué entrenamos, tener objetivos claros, colectivos e individuales. Poder manejar una comunicación asertiva, reforzamientos positivos ante conductas deseadas y también un poco lo que no mencioné anteriormente, pero que también es importante y que influye en las emociones, ya sea por las cargas de entrenamiento, en las emociones previas a la competencia y después, es en la insistencia en nosotros ser parte de la planificación que hace el deportista de su juego en lo que tiene que ver también con lo que ya conocemos como el descanso invisible. Un deportista necesita, para desarrollar sus habilidades, para ponerlas en práctica y para lograr un mejor rendimiento, que se cumpla lo que tiene que ver con una alimentación adecuada, un descanso adecuado. Y bueno, y son todo cosas que en el diálogo, en esa comunicación asertiva con los deportistas, también es importante reforzar y señalar como importantes, ¿no? Y bueno, acá un poco más allá de que me dedico al voleibol, hago otros deportes, pádel, hockey y demás, soy muy futbolera y nada, por eso la idea es como cerrar con una frase que trajo Menotti hace unos años, que plantea, ¿ustedes vieron alguna vez un equipo que esté muy cansado si va ganando 4-0 y faltan 20 minutos para terminar el partido? Ahí ves, todas la piden, todos corren, todos la quieren. Y cuando el otro está 3-0, están todos muertos, les duele todo. El fútbol tiene mucho que ver con eso. Entonces, cuidado con esto de pretender que el cansancio esté despegado del estado de ánimo. Estoy viendo cómo dejar de compartir, así los veo. Gaby, quedan 5 minutos, si necesitas un poco más, no hay problema. Bien, no, con esta frase en realidad terminaba la presentación más teórica y conceptual y nada, me encantaría aprovechar que estamos bien de tiempo para hacer otro intercambio más de las dudas que hayan surgido. Ahí te ayudé parando compartir pantalla. Bien, Alejandra Jerez creo que tenía una pregunta y le damos paso a ella. bien. Mujeres, si no se enojan. Gabriela, se me fue un poco la pregunta, pero era por el lado de cuánta presión, sobre todo en los tiempos que corren, existen los deportistas y en los niños sobre todo, de ese exitismo que tenemos por llegar a los altos niveles, altos rendimientos, de la familia sobre todo. ¿Cuánto pesa eso en los deportistas?
No sé si está tenido en cuenta o lo dijiste, capaz que se me escapó. Gracias. No sé si me escucharon o se trancó. A mí se me trancó. No, Alejandra, si te escuchó bien. A Gabriela creo que se le congeló la pantalla. Ah, bien, bien. Esperamos un segundo a ver si vuelve. Debe ser problema de conexión. Como siempre, la tecnología nos traiciona. Aprovecho esta pequeña pausa para recordarles si pueden cambiarse el nombre de usuario de Zoom. Hay gente que entra como predeterminado con la marca del celular, iPhone, Samsung, y después al momento de ver la participación no sabemos quién son esas personas y no tenemos cómo enviarle la constancia de asistencia. Por eso, si pueden entrar participantes, van a su nombre, los tres puntitos, y ahí se cambian el nombre. Las cámaras también solicitamos que Hola, las mantenga ¿me prendidas. cortó? Sí, Gabriela, bienvenida de vuelta. Ah, disculpe, no sé qué pasó, me quedó sin internet. Wi-Fi acá, en la coronilla que... Alejandra, capaz repetir la pregunta ahora que Gabriela volvió. No llegaste a escuchar, ¿verdad, Gabriela? No, lo de la Bueno, presión no. y se Mira, me por el cortó. lado iba, sí. La pregunta iba más por el lado de cuánta de esa presión que los deportistas pueden llegar a tener es parte de la presión social y de la familia por ese exitismo en el que vivimos, de llegar a ser alguien o algo, no sé, un poco por ahí iba. ¿Cuánta carga se le da, sobre todo a los chicos, a los más chicos, este, con ese desafío de tratar de llegar a o alcanzar ciertos niveles deportivos? ¿Cuánta presión existe también por parte de la familia y cómo lo manejan a veces ustedes con los deportistas, ¿verdad? Sí, la No sé presión es si enorme. lograste Ni entender. que hablar si hablamos de fútbol, ¿no? Que es como el deporte en el que la Justamente. mayoría se proyectan. Por eso la importancia de entender que en las etapas de desarrollo, en el fútbol, el disfrute, ¿no? El pensar que en el juego es que los niños aprenden. O sea, los niños aprenden jugando, de emociones, aprenden jugando lo técnico, aprenden jugando lo táctico, pero sí, la presión de las familias es enorme. Por eso el espacio de aprendizaje y el espacio de formación y de entrenamiento no puede significarle una presión también al niño. Es ahí que nosotros como formadores es que podemos ofrecerle otras alternativas, ¿no? Donde se le contemple lo emocional y no solamente el cómo pegarle a la pelota, ¿no? El que sea integrado por sus compañeros, por más que a nivel físico su rendimiento sea un poquito inferior. Es decir, ahí es que nosotros como formadores es que tenemos influencia también en otro tipo de acciones, ¿no? Sabemos que no siempre es posible como poder sensibilizar a las familias, ¿no? Estas instancias de que los clubes, obviamente que a veces no dan abasto de poder hacer el trabajo con los niños y demás, pero la importancia también de a poco ir incluyendo a las familias en esta concientización, ¿no? Desde qué lugar queremos que apoyen o desde qué lugar el club espera que las familias apoyen también. Pero ese es como otro desafío que tenemos todos, ¿no? Bien, Gaby, tengo una pregunta de Adriana Zamora. ¿Qué pasa con la idea del éxito? Y siempre hay que ganar. ¿En qué aspecto se puede ayudar a que un objetivo no logrado se tome como algo no tan negativo? ¿Fui la única que escuché con interferencia? Está medio entrecortado, sí. Repito, Adriana Zamora pregunta, ¿qué pasa con la idea del éxito? Siempre hay que ganar. ¿En qué aspecto se puede ayudar a que un objetivo no logrado
no se tome tan negativo. Bien, una de las cosas que creo que es importante tiene que ver con, un poco lo señalaba ahí en el final, con la planificación de objetivos. Para que un equipo o un deportista entienda que los resultados no son lo único que guían un proceso, tiene que haber una planificación clara de objetivos y objetivos que no estén centrados solamente en el éxito del resultado. Es decir, si yo me pongo como única meta en el año salir campeón, obviamente que si no salgo campeón, todo lo otro que suceda va a ser un fracaso. Entonces yo como líder, porque uno como entrenador es líder, ¿no? Tiene que pensar en que se tiene que trazar objetivos que no dependan meramente del resultado deportivo de salir campeón, ¿no? Entonces, el éxito o el fracaso que esté guiado por el cumplimiento de otros objetivos que yo me tracé, ¿no? Ya sea colectivos o individuales, tener esa oportunidad, porque después las expectativas y las emociones vinculadas a la sensación de éxito o fracaso van a ir en esa línea también. No sé si contesté a la pregunta, pero creo que mucho tiene que ver con lo que uno transmite. Está bien, es verdad que muchas veces los resultados deportivos son los que nos sostienen en muchas instituciones, pero en la medida que mi planificación vaya en la línea de cumplir con objetivos que tienen que ver con objetivos que quiero que logre mi equipo, eh, eh, avances técnicos o tácticos en lo que tiene que ver con mejorar el sistema de juego y demás, y se vayan cumpliendo, la sensación que va a tener mi equipo va a ser de mejora, de haber logrado cumplir determinadas cosas que me tracé en el año. Entonces creo que mucho que tiene que ver con las expectativas que se trazan y con esos objetivos que como equipo me trazo también. Entonces ahí el éxito y el fracaso va a ser relativo. Bien, tengo otra pregunta de Juan Urricariet. ¿Hay alguna manera de entrenar, visualizar ese estado de flow? Flow. Si hay alguna manera, Si hay alguna manera de entrenar barra visualizar ese estado de flow. Se refiere a algo que tú lo mencionaste durante la... sí, claro. Sí, todas las habilidades psicológicas son entrenables. Son entrenables. Obviamente que no, uno tiene que cuidar mucho las técnicas, ¿no? Que utiliza para poder lograr los objetivos, pero el estado de flow se logra no solamente a través de las técnicas de visualización, sino en un poco lo que decíamos recién, con el trabajo diario que se hace en el entrenamiento, en el reforzamiento de los comportamientos esperados, en el generar un buen clima de equipo, es decir, en fomentar la confianza. Hay un montón de cosas que terminan reflejando en ese estado, ¿no? De que el deportista se sienta seguro, que tiene para dar, que lo que hace es importante para el equipo. Pero obviamente que la técnica de la visualización, que es una de las que empleamos, ayuda muchísimo, ¿no? A poder fomentar esos estados emocionales y que después se reflejan, obviamente, que en la ejecución, ¿no? Bien. Camila Golpe pregunta si hay algún material que recomendarías para seguir leyendo sobre esto. Sí, puedo pasarles ahora algunos, particularmente no sé si es la misma pregunta que preguntó la persona que preguntó lo anterior, que hay algunas lecturas directamente vinculadas al flow, y si no, sí, muchas de las bases, hay un libro que es de García Ucha, que ya lo deben de conocer en educación física, que también habla de un montón de herramientas que tiene que ver con el apoyo en el desarrollo de las emociones, las posturas del entrenador, y cómo entender algunas de las emociones que tienen los deportistas. Eso es de Francisco García Ucha. Después, si pensamos en bibliografía cercana y contemporánea, nosotros tenemos en Argentina Marcelo Roffé también, que tiene muchas cosas interesantes, sobre todo porque tiene un contexto social muy parecido a nuestra sociedad, entonces hay muchas cosas que uno ve que las puede como emplear fácilmente. Bien, eran personas diferentes, Gaby. Ah, Ahora, bien. la misma persona, Juan Cruz, que preguntó sobre el flow,
te pregunta, ¿por qué siempre entrenamos mucho el cloud, rendimiento bajo presión, que sin duda es necesario, pero que no suele asociarse al disfrute? Pero que no suele asociarse a... Al disfrute. Disculpa, no era pregunta, iba asociado al comentario que hice antes, a la pregunta. Pasa que Camila escribió entre medio justo. Ah, bien. Igual el disfrute, no sé, lo habíamos mencionado mucho vinculado a la infancia, ¿no? Al desarrollo deportivo infantil. Eh, en realidad, una cosa va de la mano de la otra. En realidad, uno puede entrenar la presión, porque es lo que hace que muchas veces los deportistas como eh, entrenen poniéndose también en situación de juego, ¿no? Como ayudarlos como a ir regulando previo a la competencia, como traía también Mauricio, ¿no? Hay muchas cosas que en realidad uno al momento de la competencia lo que hace es poner en práctica, obviamente, lo que va entrenando en la semana, lo que planificó en el mes y demás. Y nosotros también tenemos que ayudar a nuestros deportistas a que cuando viene la presión de la competencia, él pueda tener lo que se llama la regulación emocional, ¿no? Es a partir de la puesta en práctica de los entrenamientos es que uno va a poder apoyar al deportista a decir, ah, bueno, mira, porque obviamente que las habilidades emocionales desarrolladas de forma individual y colectiva son distintas, ¿no? Uno ya identifica qué jugadores cuando tienen un error se frustran más rápido, ¿no? Qué jugadores cuando vive una sensación como injusticia, ya sabemos que me lo sacan de juego, ¿no? Se va de juego, fulano, a la mínima que siente que viene una injusticia. Bueno, son cosas que uno como entrenador las tiene detectadas y, y las puede como ir probando de antemano, ¿no? Decir, bueno, voy a poner un ejercicio que ayude a que salga de su zona de confort, a que viva una situación como injusta. Fulano que tiene un liderazgo menor y que es más inseguro, ponerlo en un equipo que lo ayude y que lo potencie, ¿no? Son todo cosas que uno como entrenador las va observando y que las puede poner en práctica desde antes para que, llegado el momento que la presión aumente, porque la competencia en sí ya genera el aumento de la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay resultados y un ganar-perder ahí que muchas veces juega un factor importante. No sé si estoy contestando lo que preguntabas o no. Sí, perfecto, muchas gracias. Bien, hay un comentario de Santiago. También es importante para el manejo de las emociones en relación al éxito distinguir entre el deporte de alto rendimiento y el formativo. Totalmente, totalmente. Muchas veces lo que pasa acá es que exigimos a nuestros deportistas, a todos por igual, como si fueran todos a competir en Juegos Olímpicos. Y en realidad la realidad es que el rendimiento deportivo en Uruguay es una cifra mínima. La mayoría de los deportes son amateurs. Son amateurs. eh, es más, la mayoría de los deportistas que estamos formando o acompañando en sus procesos, por eso la importancia de estas habilidades emocionales, es decir, nosotros estamos trabajando con deportistas que seguramente en el resto de su vida se dediquen a otra cosa. Entonces, las habilidades emocionales que uno lo ayude, lo van a servir para ser una persona más segura, con mejor comunicación, más plantada, con mayor tolerancia a la frustración, ya sea que se dedique al deporte profesional o se dedique a magisterio o a la carrera o al oficio que decidas salir adelante. Entonces, no por eso yo voy a dejar de darle la importancia a que aprenda las técnicas correctas, lo táctico y todo lo que implica el deporte al que se dedica, pero sí dimensionar que uno está preparando muchas veces cuando trabaja con formativas personas para la vida. Uno es un referente para su vida después, que lo va a marcar en muchas cosas. Y las huellas que le dejemos van a ser nocivas, ya sea para bien, para ayudarlo a que sea una persona más feliz, más segura de sí misma, que tiene para dar, o muchas veces puede ser algo que los marque negativamente y que les genere como algún efecto también, además del abandono del deporte, ¿no? Que
muchas veces estas presiones y esta exigencia y el no contemplar las emociones o el disfrute del niño lleva a que abandonen. Gaby, Sí, Gustavo, sí, tú estás con la internet un poquito inestable, ¿sabes? No sé si hiciste una pregunta recién, pero no se te escuchó nada, por las dudas. Hubo un bien, silencio. bien, bien. Ahora se escucha, no sé, pues estoy al lado del módem, del router ahí, no, no. Sí, Eh, sigue. Sigue bastante trancado, pero bueno, cualquier cosa te pensé que era avisamos. yo de nuevo, entonces no dije nada. Apágueme internet. Guillermo Machado, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Guillermo Machado pregunta, ¿qué tan frecuente recomiendas incorporar instancias de visualización y cuánto tiempo de duración para un grupo liceal? Bien, las técnicas de visualización, generalmente, por ejemplo, previo a la competencia, se espera que sean bien cortas, bien cortitas. No llevan más de 2 minutos, porque si no genera un cansancio y un agotamiento mental que termina siendo contraproducente. Sobre todo las que son previas a la competencia. Yo compito un domingo y hago una visualización un sábado, que es bastante ideal porque es lo que queda como más próximo a la competencia, es como reforzar el día posterior, pero las que son previas es necesario que sean bien cortitas. Bien, Sergio Hernández, primero hace una puntualización y luego una pregunta. En cuanto al alto rendimiento, lo que determina muchas veces la continuidad del trabajo es el resultado deportivo. ¿Cuál sería el equilibrio psicológico más propicio para el manejo de las emociones que asegure la predisposición adecuada a la búsqueda del objetivo? Bueno, un poco lo decía anteriormente, eso tiene que ver con la planificación de objetivos. Y la planificación de objetivos muchas veces hay una planificación que es institucional, no solamente la del equipo, ¿no? Digo cuando hay clubes que nos solventan y a los que respondemos, ¿no? En, en realidad tiene que ver con eso, es decir, nosotros ponernos objetivos que como todos sabemos tienen que ser realizables, ¿no? Tienen que ser realistas y en función de eso una batería de acciones para llevar adelante eso y ir evaluando, ¿no? Ir evaluando mediante cómo voy, no voy, pero que el foco del resultado no guíe después mis acciones diarias de entrenamiento. Es decir, nosotros sí, obviamente que los resultados muchas veces son los que sostienen, estamos de acuerdo en eso. Todos estamos vinculados a clubes que sabemos que son los que luego de alguna forma, te posicionan, te sostienen y demás. Pero por eso la claridad de saber para dónde voy y qué es lo que quiero lograr en el año, más allá de los resultados, más allá de los resultados en cuanto a logros deportivos. No hay más preguntas por el momento. Eso es todo.